De la magia hebrea tenemos a un gran mago llamado Cornelius Agripa, que por cierto sale en Harry Potter, Cornelius Agripa. Por lo menos en las películas no sé, pero en los libros sí. Y él hace ciertos pantáculos, ciertos amuletos, en donde igual mezcla geometrías, invocaciones, etcétera, etcétera. De aquí para adelante vamos a ver que todas las magias en el mundo contienen las mismas dinámicas. Por eso es para entender la magia. Aquí tenemos una trampa para demonios. Estas trampas eran cuencos con un hoyo en medio. Justo en la base del cuenco, ahí ponen un hoyo. Y las inscripciones van en espiral hacia el agujero. Estas inscripciones normalmente eran invocaciones, eran comandos de expulsión. Y se enterraba en la tierra de la casa, en una maceta, en un jardín o debajo de los cimientos, se enterraba y era una manera simbólica. Aquí encontramos otra dinámica mágica que es el simbolismo. Simbolizaba que cualquier energía interferente iba a seguir los comandos de las instrucciones hasta escaparse por el agujero. ¿Y de dónde iba el agujero? De regreso a la tierra. Es decir, es una manera de transmutar lo negativo de regreso a la tierra y deshacerse de ello. Los cuencos de trampa. Vamos a utilizar algo muy similar. Sin la necesidad de las inscripciones, lo vamos a utilizar para el ritual de fuego ódico, que es para sacar desencarnados de una casa, o sea, Ghostbusters. Tenemos los talismanes de Sisica. En los talismanes de Sisica vamos a encontrar los mismos elementos, invocaciones en círculos, pero aquí vamos a encontrar ya personajes famosos. Uno de los personajes famosos se llama Salomón. Se dice que Salomón es temido por cualquier energía demoníaca porque fue el único humano que de hecho se decía que era un humano que en su condición de humano fue ascendido a ángel, por eso se termina con On, Metatrón, Salomón. Y hombre ascendido a ángel fue el único que podía mantener a raya hasta los más grandes poderes de la oscuridad. Ya los veremos más al rato, especialmente a un señor, un Dark Lord llamado Asmodeo. Asmodeo y sus huestes fueron los que construyeron varios templos. Por eso Salomón tenía templos para los demonios. Él hizo un templo para Moloch, Salomón. De hecho se dicen las malas lenguas hebreas, que Salomón antes de morir fue condenado por la luz porque empezó a utilizar las fuerzas de la oscuridad para fines egoístas. Y por eso se dice que permitieron que los demonios le robaran su anillo y perdiera mucho de su poder, y a partir de que él murió, el imperio de Israel se vino abajo un tiempo, porque la cagó utilizando las fuerzas del mal. Y aquí en las medallas de protección muchas veces colocan a Salomón. ¿Por qué? Porque imagínate que tú eres un demonio y ves el símbolo del güey que se ha puteado a tu estirpe durante miles de años, dices, no mames, ahí ni me meto, ¿verdad? Ahí está Salomón. Hay varios grimorios. Los grimorios son libros de magia antiguos, y uno de los más famosos grimorios se llama Las clavículas de Salomón. Nos habla de rituales de protección y de exorcismo. El primer exorcista de la historia se considera Salomón. El primero que puede hacer que los ángeles, los demonios e incluso los dioses estuvieran ante su mando. Y eso se llama teurgia. La teurgia es la capacidad de poner a los dioses a tu mando. Y el primer teurgo que existió se llamó Salomón. Por eso se le coloca en muchos talismanes para defenderte de las entidades de la oscuridad. Muchas veces lo acompañaban de un ángel llamado Araf, ¿eh? Y lo ponen en muchas representaciones como al arcángel Miguel, que normalmente Miguel está encima de un demonio o atravesando un demonio, o con una lanza amenazando o atravesando a un demonio, simbolizando la luz o el poder del ser humano por encima de las fuerzas de
la oscuridad. ¿Ok? También vamos a encontrar un símbolo que más adelante vamos a hablar de él, que se llama el Phtonos. El Phtonos es el ojo que todo lo ve. Es el ojo representando la capacidad celeste de ver todo lo que hay en la tierra. Y bueno, aquí lo ponen atacado por animales que se consideran salvajes, ¿no? Algunos animales salvajes, atravesado por puñales o amenazado por puñales. Esto es una especie de homeopatía, ¿no? Homeopatía, principio vacuna. Aquí tenemos otros símbolos que representan a Salomón sin tener el dibujo, nada más el nombre. Shlomo Hamelech, que es el nombre en hebreo de el rey Salomón. Vámonos con los egipcios. Hasta ahorita, todo lo que hemos visto han sido magias hebreas. Empecé con las magias hebreas, ¿por qué? Porque son las más famosas, son de las que todos hemos escuchado. Pero vámonos con una magia un poco más antigua, que es la magia de los egipcios. Los egipcios hablaban de que en la creación del universo entró el demiurgo. ¿Qué es el demiurgo? Alguien preguntó por ahí. Vamos a entrar en ese tema. Según la mayoría de todas las culturas antiguas, por encima de los dioses hay una fuerza creadora. Esa fuerza creadora es la palabra, el ruach, emanado por esa fuerza creadora de la que hablan los hebreos. Y los egipcios le llamaban el Shu. En vez del ruach, el Shu. Y el Shu es esa luz que emanaba, que creaba el universo. Nada más que el Shu tenía unos agentes del cambio. ¿Quiénes son esos agentes del cambio? Ellos no crearon el mundo, no crearon al universo, no crearon al humano, pero ellos son los agentes catalizadores de la creación. Es decir, son seres de gran poder que hacen que la creación tenga ciertos efectos, cierta influencia o ciertos resultados. Y a esos dioses que utilizan la energía del creador para manejarla se le llamó el demiurgo. ¿Qué es un demiurgo? No es el Dios Padre Creador, sino es un Dios que hace cosas a su antojo. Para los egipcios, el gran demiurgo era Ra. Ya veremos más adelante quién chingados era Ra y por qué les dijo que él era el único. Ya veremos si entendemos por qué. Primero veamos las bases y después llegamos a conclusiones. Entonces, ellos dicen que el demiurgo utilizaba el Shu, la luz vibrante, y la energía creadora. El Dios verdadero creó al universo por el ojo y con la voz. Aquí vamos a ver un principio de la magia, que es ver lo que quieres ver realizado. Se llama atención. Y después el poder del verbo. Si tu magia no contiene verbo, sea hablado o escrito, no contiene shu, no contiene logos, no contiene ruach, no contiene la fuerza potenciadora. Por eso vamos a utilizar los códigos simbólicos, que son palabras mágicas, son letras, son números, especialmente números. Para ellos había dos tipos de magos. Magos de la sanación, que eran los Sunu, y magos ya más para temas más raros, que eran los Sau. Y bueno, pues los faraones se colocaban símbolos que eran más que nada talismanes o pantáculos, que hablaban de una unión entre la tierra, que representaba como un bulbo vegetal, y el disco solar, el sol. Y aquel que tuviera los dos era el gobernante del Alto y del Bajo Egipto, la unión del cielo y la tierra. Son pantáculos que simbolizan eventos. Para los egipcios hay un antes y un después. Antes y después de Ra. Antes de la religión de Ra, los egipcios en su primera concepción, en el 3000 antes de Cristo, ellos decían que había muchos dioses. Ra, Horus, Tot, Anubis, Isis, Ta, etc. Pero de repente, más o menos en la misma época que Yahvé les dice a los israelitas, oigan cabrones, no más yo. Más o menos en la misma época a los egipcios les llega el trip, les llega la idea de que en vez de que haya muchos dioses, no, nada más es uno. Es decir, del politeísmo cayeron al monoteísmo. Egipto e Israel más o menos en la misma época. Después entenderemos por qué. Y desde entonces todos los dioses se decía que no eran dioses, nada más eran personificaciones de Ra.
Era Ra disfrazado de otros dioses. Entonces no hay que rezar a los otros, nada más a Ra. Y después Ra fue conocido como Amén o Amón, porque mientras una época Ra se presentaba en cuerpo humano, después Ra, por motivos personales que al ratito entenderemos, dijo no, ya no voy a tener cuerpo, siempre voy a ser invisible. Y se comunicaba a través de esos pedazos de oro, de esas pecheras con lapislázuli, y podían escuchar a Ra, pero nunca verlo. Y de ahí se convirtió en el oculto. De hecho, Amón significa el escondido o el misterioso, un dios que no se ve. Y desde entonces los dioses prefirieron influenciar a los humanos desde el mundo de la invisibilidad. ¿Por qué? Porque los dioses o estos extraterrestres descubrieron que si el ser humano veía a los dioses, así con su pinche nave y su traje y todo, nosotros íbamos a saber que ellos también son mortales. Nos íbamos a dar cuenta, íbamos a unir los puntos y decir, no mames, ellos son Dios pues porque son inmortales, pero si son inmortales, ¿por qué tienen un cuerpo? Ese cuerpo se puede morir. Entonces no son tan inmortales después de todo. Entonces si no son inmortales, entonces realmente no son el verdadero Dios. Son nada más vendedores de Dios. Son el Starbucks de Dios. Entonces decidieron perder su forma humana para que el ser humano ya no los asociara con la mortalidad. Y así como en las películas de Marvel Comics, Thor lo consideran un inmortal porque tiene 1500 años y Odín muchos miles de años más. ¿Qué significa eso? Que sí nacieron, y si sí nacieron, habrán de morir. Y nosotros los vemos inmortales porque su ciclo biológico no es el mismo. Ellos vienen de planetas en donde la vuelta alrededor del Sol dura lo que para nosotros serían cientos de años. Entonces, si llega un ser con un estándar biológico de miles de años, ¿tú cómo la vas a ver? Como alguien inmortal. Porque a ese ser lo ha visto tu tatarabuelito y lo va a ver tu tataranieto. Y porque tú nomás duraste 60, 100 años. Y ese duró 3000. Entonces, los dioses egipcios se fueron por una causa que al ratito vamos a hablar. Le dejaron a Ra el mando y Ra les dijo a los egipcios, oigan, ya no hay más dioses, nada más soy yo. Y es más, ya ni siquiera me van a ver, me voy a ocultar. Y él se convirtió en Amón, el señor oculto o el dios de las esferas ocultas. Para los egipcios había algunas protecciones. La protección más famosa es el Udiat o el Uta o el Udiat. Este ojo es una protección para el mal de ojo. Acuérdense, es el principio de la vacuna. Ame, ¿traes en tus cositas, traes las pulseras del ojito este? No sé cómo se llama, un ojito que es un punto negro con un azul y un blanquito. Préstamelo. Si tienes uno, préstamelo. Hay muchas culturas que utilizan el ojo para defenderte del mal de ojo, ¿ok? Es precisamente una homeopatía. Te pones aquello que te afecta. Ejemplo, ¿cómo le dices tú? Ojo turco. El ojo turco, bueno, pues aquí mi hermana me va a matar, pero realmente no es turco. Es de Rodas, una ciudad que ya no existe. Una ciudad que tenía una maravilla de la antigüedad, el famoso gigante de Rodas, que era una estatua muy tremenda. De las maravillas de la antigüedad, la única que queda es la esfinge, la pirámide de Gizeh. Todas las demás, como los jardines colgantes de Babilonia y todas esas, pues ya no existen, solo existen en relatos, como el gigante de Rodas. Y en Rodas se utilizaba precisamente este amuleto, que era un ojo de contorno azul o amarillo, cuyo punto central es negro. ¿Qué representa? Es un ojo. Es un amuleto, una vacuna, poniéndote aquello de lo que te quieres defender, que es la mirada fascinadora, el mal de ojo. Los egipcios utilizaban el ojo de Horus, ¿verdad? El Udiat. Y las mujeres, para evitar problemas de la reproducción, se ponían una escultura que representa la vagina de Isis, la vagina de la Madre Divina. Cualquiera diría, pues es como un monito. No, no es como un monito. Si lo ves bien, bien.
Entonces, había otros que eran un poquito más salvajes. En Persia sacaban ojos de ovejas, también en algunos otros lugares ojos de lobos, que servían más o menos para lo mismo, ¿verdad? Aquí hay algo bien interesante que está escrito en el libro de los muertos en Egipto. El dios Ra, al nacer, le fue dado su nombre por su padre y por su madre, pero lo mantuvo en secreto para evitar que lo forzaran a la obediencia. ¿Qué nos están diciendo? Que inclusive el Dios de dioses puede estar bajo tu control si conoces su nombre. De hecho, el nombre de Ra, mejor conocido como en algunos otros países como Bel, etcétera, etcétera, o como Baal, se dice que su último cuerpo físico lo dejó morir. Y lo dejó morir y lo enterró en una tumba celestial. Y esa tumba celestial es la que estaba buscando uno de sus hijos, un hombre muy importante de la antigüedad, cuya mamá le dijo, mira, es que tú no eres hijo de tu papá, tú eres hijo de un Dios. Y ese Dios está enterrado. Y como está enterrado, en su tumba está su verdadero nombre. Y si aprendes su verdadero nombre, entonces desde el plano espiritual te va a ayudar para que tú gobiernes el mundo entero. Y ese hombre recorrió todo el mundo que antes existía, todo el mundo conocido, buscando la tumba de este señor. Por eso en las monedas donde se le representa a este hombre, se le ponen con cuernos, porque con cuernos se le representa a ese Dios llamado Marduk, Ra, Bel, Belial, Luzbel, siempre se le ha representado con los cuernos, por eso en las monedas de ese personaje se le pone con cuernos, y algunas estatuas que pueden ver en Florencia o en el Vaticano, los dioses están representados con cuernos. Este hombre se llamó Alejandro Magno, y Alejandro Magno lo que estuvo buscando no era conquistar al mundo, era la pinche tumba de un dios muerto, porque ahí iba a encontrar un nombre. Por eso el güey llegó hasta la India. De pinche Medio Oriente, el Golfo Pérsico, se fue pasando por todos lados hasta llegar a pinche Asia, llegar a la India, que está buscando una tumba. Nunca la encontró, el güey se murió joven, pero conquistó al mundo. Entonces, esto nos vuelve a hablar de cómo las cosas por su nombre tienen una esencia. Y esa esencia nosotros podemos apoderarnos de ella a través del nombre. Otras protecciones que tenían los egipcios, también simbólicas, era la llamada mano mágica o la mano de Teti, que realmente no es de los egipcios, es una mano babilonia. Y es una protección rápida, es algo endeble, es decir, no te va a defender de cualquier cosa ni de todo, pero sí te va a defender de una forma rápida ante cualquier embrujo en el momento en el que te lo hacen. Y es nada más ocultar el pulgar entre el cordial y el dedo índice, ¿ok? Se puede hacer así o así. ¿Qué representa en la quirometría, que es la lectura de la mano? ¿Qué representa el pulgar? Representa la voluntad. Y el dedo de la Britney Spears, ¿cómo se le dice? Es el dedo corazón, el dedo medio. ¿Qué representa? El corazón. Y colocar estos dedos juntos, el dedo pulgar contra el dedo corazón, es que tu voluntad solo obedece a tu corazón. Y según los egipcios, en el corazón del cuerpo existía algo que ellos llamaban el Ba, que es el espíritu. Ellos decían que el corazón es la sede del espíritu, lo que verdaderamente somos. Curiosamente, los chinos dicen lo mismo, que en el corazón radica el Shen. Y el Shen para los chinos es el espíritu, que dicen que de noche viaja al hígado para regenerarse y de día está en el corazón. Y el corazón se nota cuando está sano por el brillo en los ojos. Por eso se dice que cuando a alguien los ojos no le brillan, no tiene Shen, o sea que está en peligro de morir. Y entonces, entre que son peras o manzanas, cuando uno conecta con el corazón con la voluntad, el corazón de uno, es decir, el espíritu, ya no está a la merced de que una mente externa lo doblegue. Por eso es la mano de la protección, así o así. Y esa es como una protección para cuando entremos en un lugar y sentimos la vibra gacha de alguien,
una vibra, una mirada así fea, etcétera, etcétera, tú internamente puedes hacer este mudra para sentirte protegido de esa influencia. ¿Alguien tiene una pregunta? Ah, ¿en qué momento? Cuando sientas que se te hace agua la canoa mágica. Ahí en ese momento, cualquier mano. También utilizaban el Scarabeus sacer, que es una especie de escarabajo, que si se fijan en su forma es como un corazón. Por eso se le ponía este escarabajo en las tumbas para que el corazón del faraón volara y regresara al cielo. También era un elemento de protección. Muchas mujeres se lo ponían en el cuerpo en forma de pectoral, o a veces eran escarabajos que estuvieron vivos y los ponían en una resina para que estuvieran ya duros y se los colgaban para una forma de proteger el corazón propio, proteger el espíritu. ¿Ok? Dentro de los egipcios también los pictogramas representaban ciertas cosas, y para cancelar una instrucción, es decir, para cancelar un conjuro que estuviese en pictogramas, los pictogramas se tachaban. Los egipcios también tenían sus propios ángeles, sus propios genios. Ahí tenemos varios nombres que después los convierten en demonios de otras religiones. Por ejemplo, este que se llama Megistos o Mefisto, es un demonio bíblico, pero realmente nunca fue bíblico, fue de los egipcios. Nada más que lo transformaron en demonio para demonizar la religión egipcia. Pantocrator también. Pero curiosamente los hebreos toman el nombre de Sabaoth para darle nombre a un ángel. Entonces vamos a ver que todas las religiones están conectadas. El catolicismo, el judaísmo, los egipcios. Por eso el presidente de Egipto, en 1984, en una junta de Naciones Unidas, le dijo al presidente gringo de ese momento: nosotros estamos conectados. Ya vi que su moneda está llena de nuestro país. Está hablando de los sellos detrás del dólar, que los analizaremos mañana. ¿Qué es un talismán? Los dólares estuvieron impresos así desde su concepción original para hacer un talismán. Y funcionó, porque el dólar hasta hace unos poquititos años fue la moneda que rigió el planeta. Gracias a una magia colectiva que hicieron a través del uso de sus propios billetes. Ya lo veremos más adelante. ¿Cómo le hacían para cancelar la maldición de algo escrito? Lo tachaban. Eso es algo que también nosotros podemos usar. Si vemos por ejemplo, me ha tocado tener pacientes o escuchar de gente que en la casa nueva en la que están se encuentran enterrados en el jardín cosas de brujería. Espejos con muñecos, muñecos con cartas amarradas, muñecos amarrados, etcétera, etcétera. Una manera para cancelar el efecto negativo de eso sería tachar cualquier símbolo que traiga o romperlo en dos. Es una forma de romper el encantamiento o de romper el hechizo. Ahora vámonos con los más antiguos, antes ya para irnos a comer. Los más antiguos, la magia más antigua que existe es la magia asirio-babilónica, es decir, la magia de las tribus sumerias. Las tribus sumerias son la primera civilización de la que tenemos registro, y esta civilización data del 4400 antes de Cristo. Ellos nos hablan de que, al igual que los egipcios que decían que había un matrimonio celeste entre el cielo y la tierra, ellos decían que Anshar y Kishar, An, cielo, Ki, tierra, generaron a los primeros dioses. Para ellos los primeros dioses venían en tres. Las triadas de dioses las vamos a encontrar en todas las culturas. Los católicos, ¿cómo le dicen? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Si nos vamos con los hindúes, encontramos a la Trimurti: Shiva, ¿cómo se llama el otro? Brahma y Shakti. Si nos vamos con los sumerios, encontramos a la primera triada, Anu, Enlil y Ea, mejor conocido como Enki. Y después, cuando ellos se fueron, dejaron a la segunda, Sin, Shamash e Ishtar. Ishtar la acabamos de ver en las fotos de Londres, la esa con las patas de ave y las lechuzas y las alas. Ella es Ishtar, Ishtari,
Astarte, Inanna, Venus o Afrodita. Los antiguos, todo el Medio Oriente, respetaban a la raza llamada los caldeos. Los caldeos era la estirpe sacerdotal de los babilonios y eran expertos en astrología. Eran conocidos como la raza de los magos en todo el Medio Oriente. Babilonia significa la puerta de Bel, la puerta de Dios. Kar Shamash, que era uno de los edificios más importantes de Babilonia, significa la fortaleza de Shamash. ¿Y quién es Shamash? Es un dios que en Sudamérica le llaman Viracocha. Es el mismo, un dios solar, el dios sol, el dios Shamash de los hebreos o de los babilonios. El dios Asur fue un dios que es primo de estos güeyes, pero que gracias a Ishtar, o una prima de él, gobernó después de Babilonia, que fueron los asirios. El rey de Babilonia se llamaba Elishaku, que es el vicario de Dios. Y ahí tenemos varios nombres destinados para los magos. ¿Esto para qué se los digo? Para que vean que antes la magia no era un mito, no era algo así como que, ay, sí, esas jaladas. Eran la base de la organización social en la antigüedad. Eran los magos, los demás alto pedo. Ahora ya el mago se le relega al güey del mercadito, ¿no? Al güey de Catemaco. Que ay, a esas jaladas, ¿no? Eso nos han querido hacer olvidar, la naturaleza mágica de la realidad. Pero no le pregunten a las grandes élites gobernantes, porque ellos sí son bien creyentes de la magia. Si no, pregúntenle a todos los políticos y a todos los actores de aquí mismo de México. Tienen siempre a su brujito de cabecera. Yo conocí a un brujito de cabecera de los priistas. Él me leyó el tarot, un magazo el tipo. Me dijo, puta, si supieras la cantidad de lana que pagan estos güeyes para que nos chinguemos a los adversarios políticos, si yo por eso me salí. Porque es un tema bien oscuro y bien tremendo. Ya vemos más adelante cómo las élites siguen haciendo magia para gobernar el mundo. Y desde antes, eso existe desde el principio de la civilización. Uno de los más grandes rangos en la civilización sumeria era el Mashmashu, que era el mago enviado de Ea o de Enki. De hecho, de la palabra Mashmashu viene la palabra Magu, magia, magic, o mejor conocida como magia. ¿Y qué es la magia? La capacidad de usar la mente para influenciar las dinámicas de la energía, del Shu, del Ruach, y poder cambiar la forma de la realidad física. Eso es la magia. La capacidad de gobernar la realidad física a través de la mente, dominando las dinámicas de la energía. Y antes eran los más respetados en la sociedad. Tenían varios demonios para ciertas cosas, había demonios. Su Freddy Krueger de ellos se llamaba Halulai, ¿verdad? El que te rompe la madre cuando estás soñando. Y sí existía, demonios que se aparecían en los sueños. Los demonios femeninos que gobernaban a los hombres a través de rituales sexuales, y los más temidos los menciona H.P. Lovecraft en el Necronomicon, llamado los Maskim. Los Maskim, los demonios de las 7 esferas ígneas, los demonios que en las películas de Hellboy quieren que Hellboy traiga con la manita que tiene aquí. Si no, vayan a ver la última película que está ahorita en el cine, y parece que está bien jalada de los pelos, pero tiene un tema verdadero. Ya lo verán cuando vean la película. Pero las películas hay que verlas con una óptica especial, ¿verdad? Hay que saber verlas con un ojo especial. Aquí tenemos magia babilónica, que era poner el nombre de los dioses en, de nuevo, geometrías. Aquí es un amuleto para traer la bendición de Marduk. Y aquí tenemos algunos conjuros de los babilonios. El fantasma hijo del cielo, están hablando de un Dios invisible, de quien se acuerdan los dioses, el Lemur, es decir, de la creación pasada, príncipe de los señores, el genio que produce dolor, el vampiro que ataca al hombre, el utuco multiplicado sobre la humanidad, que jamás me alcancen, espíritu del cielo, acuérdate, espíritu de la tierra, acuérdate. Esto es de los más tremendos, porque se van directamente con los meros, que no son los dioses extraterrestres, son los espíritus del cielo y de la tierra, que son los que yo les motivo o les invito
a conectar cuando ustedes entren en oración o en trabajo de manifestación. No se vayan con los intermediarios, como Yahvé, como Alá. Hasta los que son satanistas, no te vayas con Satán, váyanse con los meros, que son las energías planetarias. La Pachamama, la Madre Tierra, el Dios Padre, la causa primera, la luz primordial o la fuente. Es a través de enlazarnos con esos planos de realidad, con los que nuestras oraciones y nuestros milagros se vuelven verdaderamente poderosos. Si no, vamos a tener que hacer un pacto con los intermediarios, como estos güeyes, como Marduk, como todos estos, Shamash, Sin, Nihib, Marduk, Nergal, Ishtar o Nabu. Todos esos, ¿quiénes son? Son intermediarios. Son extraterrestres que nos vinieron con los cuentos de que ellos son los meros, ¿para qué? Para ganar una mochada de la energía de nuestra oración. Aquí tienen los números secretos de estos seres, y son precisamente estos seres los que menciona H.P. Lovecraft en el Necronomicon, que ustedes tienen sus pórticos y sus símbolos en la página 70 y tantos. ¿Ok? Curiosamente, los sumerios, y con esto nos vamos a comer, los sumerios nos hablan de los 4 genios protectores. Para ellos tenían 4 ángeles especiales, que eran los protectores de las 4 direcciones, del norte, del sur, del este y del oeste. Ellos le llamaban el quirub, de ahí viene la palabra querubín, que son una especie de minotauros, es decir, unos toros gigantescos, normalmente alados. Nirgal, de ahí viene la palabra Nergal, que es otro dios, que era un león. Ustur, que parecía humano, y Natij, que parecía águila. Estos son los genios sumerios, 4.400 años antes de Cristo. ¿Les recuerdan a algo? Bueno, y antes del arcano del mundo, nos recuerdan a los 4, los 4 evangelistas, Mateo, Lucas, Marcos y Juan en la Biblia. ¿Saben cómo los simbolizan? Con los 4 genios o los 4 ángeles de los sumerios.